Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Tenemos la oportunidad de compartir un mensaje que seguramente será útil para ustedes. Es el anhelo de mi corazón. Y vamos a tocar un tema que habla sobre la fe, la constancia y la perseverancia. Primero, consideremos que la fe tiene poder motivador y transformador. Es como la chispa que enciende un gran fuego. Por supuesto que esta fe que tiene poder es la fe puesta en Jesucristo, ¿verdad? Pues Él es el autor y consumador de la fe. Podemos decir que la fe es como el elemento ignitor de la combustión y claro que si uno tiene combustión, lo tiene todo. La constancia es, eh, dicen, hacer algo fijo, siempre de la misma manera, hacerlo igual cotidianamente, aunque implique sacrificios o dificultades. La constancia nos conduce a llevar a cabo lo que necesitamos para lograr nuestras metas o aquello que nos hayamos puesto pese a los obstáculos y a las dificultades, sin importar la cantidad de tiempo que llevemos trabajando en ello. Por ejemplo, un científico, una persona que investiga, necesita constancia. Cada que tengo oportunidad de entrar al laboratorio, eh, pues hay muchos procesos que uno trata de ir diseñando y no siempre vamos a tener los resultados que uno espera. La constancia sería, tienes que ir todos los días al laboratorio. Sí, pero la otra parte es la perseverancia, es, eh, en cambio, a diferencia de la constancia, la perseverancia obedece a un objetivo concreto y admite varias formas de llegar a ese objetivo. Entonces vamos a necesitar, por un lado, la constancia, hazlo todos los días, y la perseverancia tendría que ir con la búsqueda de nuevas formas hasta llegar al objetivo. Es intentarlo una vez más. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias hasta que lo logres. La perseverancia, entonces, al aplicarse a un objetivo, puede ir cambiando y combinando posibles métodos, sistemas, estrategias o terapias para lograrlo. El objetivo no cambia. Uno es perseverante en tanto esté enfocado en el objetivo. Por supuesto, puede uno ir pivoteando o probando diferentes maneras para lograr alcanzar el objetivo. Entonces, cuando uno llega al laboratorio, pues se dio cuenta que el procedimiento como lo hizo, igual y no era el adecuado. ¿Sí? Al otro día intenta un nuevo procedimiento. Ese ir al otro día es constancia, pero el intento de buscar un nuevo procedimiento, eso es perseverancia. La perseverancia es la búsqueda de un objetivo sin desfallecer. Claro que va a necesitar constancia para lograrlo. Por eso es importante hablar de la constancia y de la perseverancia. La constancia va dirigida a una tarea siendo inflexible en ella. Es sinónimo de disciplina. Trabajando estas virtudes podremos conseguir, pues, que con la constancia vamos a fortalecer nuestra voluntad para mantenernos en la persecución de aquello que nos hayamos propuesto. Gracias a la constancia, no flaqueamos en lo cotidiano. El espíritu, fíjense qué curioso, hablamos de la fe como el elemento ignitor, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo habla de la fe como si fuera una semilla de mostaza, algo pequeñito. Si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, entonces podríamos hacer grandes cosas. Nunca igual debemos de pensar que la fe es algo grande, sino es algo pequeño que produce cosas grandes. De modo que cuando entendemos fe, perseverancia y constancia, entonces nos vamos a dar cuenta que el actuar de nuestra fe va a necesitar constancia. Significa que nuestra creencia la tenemos que llevar a nivel de convicción. No nada más creer una vez,
¿sí? Y dejamos de creer porque las cosas no sucedieron como yo quería. No, sino que nuestra fe necesita la constancia y la perseverancia. Ahora, les hago esta semejanza, esta parábola, de decirles que la fe sería como la chispa que enciende el fuego. Y lo curioso es que el Espíritu Santo se presentó como fuego el día de Pentecostés. Comparemos el triángulo del fuego. Siempre que estudia uno el triángulo del fuego, nos van a decir que necesitamos un combustible, necesitamos un ignitor y necesitamos un comburente, o en este caso el oxígeno. Entonces, el triángulo del fuego necesitamos tres elementos. Necesitamos combustible, necesitamos un comburente o oxígeno y necesitamos un ignitor, el calor. Un ignitor es el elemento que provee por sí mismo, o en combinación con otros componentes, las condiciones apropiadas necesarias para dar inicio a una combustión. En pocas palabras, es el elemento que activa la llama. Ahora bien, podemos tener todos los elementos, pero sin activarlo no se crea la flama. Entonces, podemos tener oxígeno, tenemos combustible, es más, hay madera, tenemos todo, es más, tenemos un encendedor. Si no lo activas, entonces no tienes combustión. Y entonces la parte importante que debemos de entender es que nuestra fe debe de estar acompañada de la constancia y de la perseverancia. Lo vemos también como el triángulo, ¿sí? Necesitamos la constancia, necesitamos el combustible, necesitamos la perseverancia, necesitamos el comburente y necesitamos la fe, el elemento ignitor. En un encendedor, por ejemplo, la pequeña piedrecita, que al ser activada por el rastrillo, produce una pequeñísima chispa. Así es la fe activa. No se trata de tener solo la piedrecita, sino activarla para que produzca una pequeña chispa. Veamos cómo nos los explica el apóstol Santiago en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 17 al 25, en la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada, dice así. Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una fe muerta, es una cosa muerta. ¿No es obvio que hablar de Dios sin los actos de Dios es una tontería escandalosa? Tener fe no basta. La fe que no se demuestra con buenas obras no es fe, es algo muerto e inútil. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Ya puedo escuchar que uno de ustedes está de acuerdo diciendo, suena bien, cuida el departamento de fe y yo me encargaré del departamento de obras. No tan rápido. No puedes mostrarme tus obras separadas de tu fe, ni yo puedo mostrarte mi fe separada de mis obras. La fe y las obras y la fe, están entretejidas, son hilos de la misma urdimbre, forman un mismo lienzo que es la gracia. Cualquiera puede decir, y con cierta razón, pero dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también, porque tú, que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta de que tengo fe por las obras que hago. Todavía hay algunos de ustedes que piensan que basta con tener fe. ¿Fe en qué? Te escucho profesar que crees en el único Dios, pero luego te observo complacientemente sentado como si hubieras hecho algo maravilloso. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen. ¿Y qué? Tiemblan de miedo cuando lo escuchan. Usa tu cabeza. ¿Supones por un minuto que puedes cortar la fe y partirla en dos y no terminar con un cadáver en tus manos? No seas tonto, por favor, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. ¿Cuándo vas a acabar de aprender que de nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? La fe
que uno que no se plasma en buenas obras, no es una fe verdadera. ¿No fue nuestro antepasado Abraham declarado justo por lo que hizo? Al estar dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando esto significaba sacrificar a su hijo Isaac en el altar. ¿No es obvio que la fe y las obras son socios unidos, que la fe se expresa en las obras y las obras en la fe? Pues las buenas obras son obras de fe. Si la fe es la raíz, las obras son los frutos. Y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Ves? Tan grande era su fe en Dios que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera. Su fe, pues, quedó perfectamente demostrada con aquel acto, con aquella buena obra. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y Dios lo tuvo en cuenta como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. El significado completo de creer en esta oración de las Escrituras: Abraham creyó, incluye su acción, por supuesto. Es ese tejido, creer y actuar, lo que hizo que Abraham fuera nombrado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. ¿No es evidente que una persona se arregla con Dios no por una fe estéril, sino por una fe fructífera en las obras? Lo mismo pasó con Rahab, la ramera de Jericó. ¿No fue su acción esconder a los espías de Dios y ayudarlos a escapar? Esa unidad perfecta de creer y hacer fue lo que le contó con Dios. Dios la aceptó como justa por sus hechos. Cuando activamos la fe, nuestra fe está despierta y aviva nuestros sentidos, despierta nuestra conciencia, y recuerden que la conciencia está en armonía con los susurros del Espíritu. Nuestra mente se ilumina, nuestro pulso espiritual se acelera y nuestro corazón se enternece. La fe también alimenta la esperanza. Nuestra perspectiva cambia, nuestra visión se aclara, empezamos a buscar lo mejor y no lo peor en la vida y en los demás. Adquirimos un sentido más profundo del propósito y del significado de la vida. La desesperación da paso al regocijo. Bien podemos decir que la fe es el antídoto de la incertidumbre, al darnos certeza de lo que se espera. Acompáñenme en los siguientes pasajes. Efesios 2:8. Lo vamos a leer todo en la versión Lapa. Pues por la bondad de Dios hemos recibido la salvación por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, ni es esto algo que nosotros mismos hayamos conseguido, sino que es un regalo de Dios que nos entregó por mano de su propio Hijo. Segunda de Timoteo 1:6 también nos dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y que recibiste cuando te impuse las manos y te bendije. Es el don especial del ministerio que recibiste. Mantén eso en llamas, con vigor y osadía. Después, la fe se nutre a medida que lo que creemos lo vamos comprobando. Ese es el ánimo que produce. Activamos nuestra fe y, como siempre que uno trata de lograr algo en un laboratorio, no sale a la primera. Muchas veces vamos a necesitar intentarlo otra vez, hasta que la fe se convierte en convicción. Como todas las demás virtudes, la fe se fortalece cuando se ejerce, cuando vivimos y actuamos como si nuestra fe ya fuera profunda. La fe, entonces, es el resultado del deseo justo, de la creencia comprobada y de la obediencia aplicada. Veamos el siguiente pasaje en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Dice así: conscientes del porvenir, no se aburrirán de ser cristianos,
No queremos que se vuelvan lentos y perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes, por medio de la fe y la constancia, están recibiendo la herencia que Dios le había prometido a Abraham y que confirmó jurando por sí mismo. También fíjense, en el libro de Santiago, me fascina este pasaje del capítulo 3 de Santiago, en el versículo 2 al 4. Dice, todos cometemos muchos errores. Y así empieza este pasaje. Y entonces esto nos lleva de inmediato a identificar, necesitamos perseverancia. ¿Para qué? Porque cuando identificamos el error no tiene que convertirse en un fracaso, sino en la materia prima de un nuevo intento. Dice, todos cometemos muchos errores. Nos equivocamos casi cada vez que abrimos la boca. Ahora bien, si pudieras encontrar a alguien cuyo discurso fuera perfectamente cierto, alguien que no comete ningún error en lo que dice, aquí le voy a añadir, o en lo que hace, tendrías una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo y tener en control su vida. Pues él puede dominar su lengua, y el que puede dominar su lengua puede dominar perfectamente el resto de su cuerpo. Me fascina el pasaje porque nos hace entender, ah, seguramente en muchas de nuestras actividades podemos estar cometiendo errores. Ahora, ¿se vale cometer errores? Lo que no se vale es vivir en el error. Por eso necesitamos de la perseverancia como el elemento que nos promueve a hacer las cosas mejor cada vez. El versículo 3 nos dice, cuando ponemos freno en un caballo, por más grande que sea, puede ser dominado poniéndole un pequeño freno en la boca y así controlamos todo su cuerpo. Aquí debemos aprender a ponerle freno a nuestra boca, porque muchas veces escucho a gente hablar dando testimonio de la antife, ¿sí? Como si estuvieran pensando que lo que está por venir va a ser malo, es catastrófico o caótico. Hey, tranquilo, eres un hombre de fe. Y entonces empieza hablando con palabras de fe lo que estás buscando y por lo que estás trabajando. El versículo 4 dice, fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, un pequeño timón, en manos de un capitán habilidoso, establece un rumbo ante los vientos más fuertes y los guían por donde quieren. La constancia desarrolla una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Sí, necesitamos habilidad, sí, necesitamos ser competentes, sí, que bueno, necesitamos constancia, necesitamos perseverancia. Quiero decirles, amados hermanos, la fe no es para avergonzarse. Los hombres de fe son también hombres valientes, dispuestos a intentarlo una y otra vez. Y es por eso que debemos entender, ok, necesitamos habilidad, talento, necesitamos preparación, adiestramiento, necesitamos capacitación. Sí, qué bien, perfecto. Y también necesitas fe para aquello que has aprendido lo puedas poner por obras. Cabe aclarar que, a diferencia de la constancia, que es hacer las cosas de la misma manera siempre, la perseverancia es mejorar haciendo las cosas siempre. Gracias a la fe, ponemos nuestra vista fija en lo que vemos hoy del futuro. De modo que, gracias a la fe, tenemos visión. Pero, gracias a la constancia y a la perseverancia, cumplimos la misión. La fe, pues, nos señala el objetivo y la constancia nos lleva a alcanzarlo, pero la perseverancia nos hace lograrlo. La evidencia de la fe y la constancia son las obras. Algunos consideran que la constancia y la perseverancia son sinónimos, pero ya vimos que la perseverancia nos ayuda a sobreponernos cuando las cosas que hacemos no salen bien. Ahora, consideren que constancia no es una rutina, más bien es la disposición de renovación. La mayoría del pueblo de Dios no carece de fe,
pero lamentablemente sí de constancia y de perseverancia. Así que anímate, pueblo de Dios. Mantente firme en la fe que profesamos, porque muy pronto recibirás el premio de tu fe, de tu constancia y de tu perseverancia. Así que a nuestro Dios damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Esto también necesita fe, constancia y perseverancia, para que puedas amar a los que igual y ya te lastimaron, y vas a necesitar constancia. Y cuando tengas que pedir perdón, vas a necesitar perseverancia. Y se van a dar cuenta que este triángulo ignitor, este triángulo de combustión, este triángulo que promueve que las cosas sucedan, la fe, la constancia y la perseverancia, la necesitamos en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Estamos próximos a volver a arrancar nuestras actividades en la comunidad y se van a volver a abrir las iglesias. ¿Y saben qué necesitamos ahora? Necesitamos constancia. Necesitamos volver a poner a trabajar a esta nación. Necesitamos volver a trabajar a esta sociedad. Necesitamos volvernos a activar. Este tiempo de contingencia ha causado daños, estragos. Y hoy, más que nunca, necesitamos del ánimo, necesitamos pararnos de nuevo, necesitamos ser constantes y perseverantes. Las cosas no se van a ver bien al principio, pero necesitamos ver las cosas con la fe de que van a mejorar. Necesitamos volver a salir a trabajar, necesitamos activar esta nación. La sociedad nos los está pidiendo, nuestras generaciones futuras lo necesitan. No podemos ser hoy una generación que claudique. Es el tiempo de volvernos a levantar, es el tiempo de salir adelante, es el tiempo en el que debemos de ser más constantes que nunca. ¿Por qué? Porque lo que viene es bueno, es agradable y es perfecto. Así que hoy mi oración a mi Dios es esta: Señor, que la fe que nos has dado como un regalo, la podamos, Señor, poner por obras, para que en todo lo que hagamos, Señor, sea tu nombre siempre glorificado. Te pido, Señor, que tu palabra a través de tu Espíritu nos anime, nos dé, Señor, la constancia, Señor, el coraje, el denuedo y la perseverancia para terminar aquello, Señor, que hemos empezado. Danos, pues, Señor, de tu gracia, de tu bendición y de tu favor. Por Cristo Jesús, Señor, nuestro oramos. Amén. Y ahora sí, amén. Esto se los dejo de tarea. Hasta luego.